Descubrimientos escalofriantes, 7 relatos siniestros revelados de la sexta feira maldita. La noche más oscura se cernía sobre el barrio como una sombra palpable. Claudia, madre soltera de 32 años, había escuchado los murmullos. El horror se había apoderado de su ciudad y, con cada paso que daba al regresar del restaurante, su corazón latía con más fuerza. Todos hablaban de la sexta feira maldita, un día marcado por el lamento de los espíritus en pena que regresaban para buscar venganza. Pero lo que había empezado como una mera leyenda urbana, ahora sentía que se abría como una herida sangrante justo frente a su casa. Al llegar, las luces parpadeantes de su hogar, un pequeño refugio en medio del caos, apenas lograban iluminar la oscuridad que le envolvía. Sofía, su pequeña de 7 años, la esperaba detrás de la puerta, con una sonrisa que deslumbraba a pesar de las sombras. Sin embargo, la atmósfera era opresiva. El aire se sentía pesado, como si algo más estuviera presente, acechando. Esa noche, Claudia notó algo extraño en la puerta, una figura inquietante trazada en un trozo de tiza blanca, parecida a una mano, marcada con una advertencia silenciosa. El miedo se aferró a su pecho como un puño que no podía abrir. «No debes salir después de anochecer», había advertido la anciana del barrio. Las desapariciones habían comenzado a intensificarse y el eco de los niños llorando resonaba en su mente, recordándole el terror que pisaba los talones de su propia hija. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La situación en el barrio se había vuelto un laberinto de desconfianza y miedo. Claudia sentía miradas sobre ella. Algunos vecinos, antes conocidos, ahora la esquivaban, sus ojos cargando sospechas. Los murmullos de su ausencia, los ecos de la sexta feira maldita se volcaban en su mente, haciéndola temer que el siguiente monstruo podría estar justo en la esquina. Cuando el sol se ocultó, una pesadilla se hizo realidad. Sofía había desaparecido. El horror inundó a Claudia mientras buscaba desesperadamente, gritando el nombre de su hija en la oscuridad. La respuesta era el silencio ensordecedor. Corrió de un lado a otro, llamando a los vecinos, pero solo recibió miradas indiferentes y comentarios desconcertantes. «No es la primera vez», murmuraban entre dientes. Con el corazón retumbando en su pecho, Claudia comenzó a enlazar las piezas y se topó con lo que jamás imaginó, un culto oscuro que existía entre las sombras. Las desapariciones conectadas con leyendas de entidades que acechaban a los más vulnerables comenzaban a tomar forma. La búsqueda se adentraba en rincones que jamás había imaginado. ¿Quiénes eran estas entidades? ¿Y qué precio pagaría para encontrar a su hija? Justo cuando la esperanza parece desvanecerse, un extraño apareció en la penumbra. Un hombre de rostro cubierto que parecía conocer su desesperación. Sus ojos, sin embargo, tenían un destello inquietante, como si ocultara en ellos hubiera algo más que el deseo de ayudar. La inquietud se apoderó de ella. ¿Podría confiar en alguien que también parecía venir de la oscuridad? El verdadero terror no estaba solo en el culto, estaba en cada rostro conocido que ahora la miraba con desdén. Claudia se dio cuenta de que la verdadera amenaza tal vez no era exterior. Podría desafiar a su propio barrio, a sus propios vecinos, y salvar a Sofía antes de que la sexta feira maldita los reclamase a ambos. La cuenta regresiva comenzaba, y el verdadero horror apenas estaba por comenzar. Claudia no podía dejar de mirar al extraño. Su apariencia era como un símbolo de desesperanza.
Las sombras del callejón ocultaban su rostro, pero sus ojos, negros como un abismo, parecían atravesarla. «Necesitas actuar rápido», susurró con una voz que sonaba como un eco lejano. Su aliento desprendía un olor a humedad y tierra, como si hubiera emergido de una tumba. «¿Qué sabes de mi hija?», exigió Claudia, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el miedo. «Dímelo, por favor». El hombre dio un paso hacia ella. «Tu hija está en peligro, pero no te puedo ayudar sin antes hacer un trato». Las palabras le helaron la sangre. ¿Un trato? La desconfianza en su interior luchaba contra el impulso de salvar a Sofía. ¿Qué tipo de trato? Se mordió el labio inferior, consciente de que cada segundo contaba. Había leído suficientes historias de horror como para saber que hacer un trato con la oscuridad nunca traía buenas consecuencias. Pero la opción de perder a su hija era un peso demasiado grande. «No es solo tu hija», murmuró el hombre, manteniendo su mirada penetrante. «El barrio entero es un sacrificio. Este lugar es un altar, y las almas de los niños están atrapadas entre dimensiones. Los que están detrás de esto están esperando el momento adecuado». Claudia sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Un altar? Su mente se conectó a las historias que había oído, las desapariciones, los murmullos, los ojos que se desviaban cuando la miraban. Su corazón latía como un tambor de guerra. «¿Qué quieres de mí?», preguntó recelosa. «Dame tu miedo, la desesperación que llevas dentro, y a cambio te mostraré el camino». La voz del hombre se tornó seductora, como un susurro en la oscuridad. Claudia sintió una ola de repulsión, pero también una curiosidad inquietante. Bajo su piel, un gélido escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Qué significa eso? No podía permitir que el terror la consumiera, pero su instinto maternal le decía que debía ceder, de alguna manera. Las luces del barrio empezaron a parpadear más incesantemente. Intensamente, como si el mismo ambiente estuviera sufriendo por la promesa de un sacrificio. «Debes entrar a la casa de la anciana. Ella guarda el secreto del culto. Allí es donde comienza todo. Si logras encontrar el libro, la verdad se revelará». Su tono se volvió casi desesperado mientras su rostro se acercaba más, provocándole a Claudia un impulso de alejarse. «No, no puedo hacer eso», dijo, sintiendo que la presión aumentaba en su pecho. «Si no lo haces, tu hija será la siguiente». Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios al pronunciar la sentencia. Claudia sintió que un sudor frío le recorría la frente, y por un instante el viento susurró su nombre, arrastrando a su mente imágenes de Sofía y sus risas. Con una determinación renovada, Claudia decidió que debía actuar. Era ahora o nunca. «Está bien, haré lo que sea necesario», dijo con firmeza, aunque la duda la consumía por dentro. El hombre extendió su mano, pidiendo un pacto que la haría temblar de espanto. Y en un instante se encontraba atrapada en la oscuridad de su elección. Con el pulso acelerado, Claudia supo que el precio por salvar a su hija podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Así comenzó su búsqueda hacia la casa de la anciana. Con cada paso se sentía rodeada por miradas ocultas, como si el barrio estuviera vivo, observándola con interés. Las sombras parecían cobrar vida, formando figuras amenazantes en cada esquina. El eco de los lamentos le parecía cada vez más próximo. Los murmullos del culto estaban en todas partes, y una inquietante sensación de ser perseguida la envolvió. Cuando finalmente llegó a la puerta de la anciana, un viento helado sopló, como si el mismo hogar resguardara secretos oscuros. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la noche, pulsando como si estuviera a punto de revelar un horror inimaginable. Pero Claudia fue empujada hacia adelante por un único pensamiento: encontrar a Sofía.
Sin embargo, lo que encontró en el interior cambiaría su vida para siempre. Miradas desconocidas y figuras encapuchadas la rodeaban, y en la penumbra algo se movía, algo que ya había estado esperando su llegada. «¿Qué harás ahora, Claudia?», murmuró el hombre, ya dentro, como si supiera que la elección había sido sellada. La ansiedad la recorrió al darse cuenta de que el verdadero terror apenas estaba comenzando. La habitación era un laberinto de sombras, cada esquina parecía tener vida propia. Claudia sintió que la presión en su pecho aumentaba. Las figuras encapuchadas inclinaron sus cabezas hacia ella, sus rostros ocultos detrás de telas desgastadas, como espectros esperando su orden. Un escalofrío la recorrió al darse cuenta de que no estaba sola. Había ojos que la observaban desde la penumbra. Una de las figuras, con una voz que sonaba arrugada como papel viejo, rompió el silencio. «Has cruzado el umbral, Claudia. Ahora eres parte de esto». La angustia se transformó en terror. ¿De qué estaba hablando? «Busca el libro», susurró. Otra figura. Su tono era casi suave, como una brisa maligna. «El libro contiene las palabras que necesitamos, las palabras que te llevarán a ella». Las palabras flotaban en el aire, llenas de un significado aterrador que hacía eco en su mente. Claudia parpadeó, intentando asimilar la gravedad de la situación. «¿Qué libro?», preguntó con cierta temblor en su voz. El murmullo de las figuras se intensificó, como un canto de antaño que nunca debió ser escuchado. La habitación pareció oscilar, y las paredes se acercaron un poco más, como si estuvieran a punto de cerrarse sobre ella. «Se encuentra en el cuarto de la verdad», dijo el hombre que la había guiado, paso a paso, al horror que estaba viviendo. «Si lo encuentras, conocerás su destino y el tuyo». Algo en su mirada la hizo dudar. Era como si él también estuviera atrapado en este juego de sombras. Claudia se sintió más atrapada que nunca. Tenía que encontrar ese libro, no solo por Sofía, sino por ella misma. Con un profundo suspiro, se alejó de las figuras y avanzó hacia una puerta al final de la habitación que parecía pulsar con una energía propia, como si la invitara a cruzar. La ansiedad la empujó hacia adelante. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió su espina dorsal. El cuarto era aún más oscuro, y un olor a moho permeaba el aire, mezclándose con el leve aroma de algo agridulce. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y una luz tenue emanaba de una mesa en el centro de la sala. Allí, sobre la mesa, reposaba un libro antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Sus páginas estaban desgastadas, como si hubieran sido manipuladas por manos temblorosas durante siglos. Clavando sus ojos en el libro, Claudia sintió la atracción irresistible de un secreto prohibido. Con manos temblorosas se acercó y tocó la tapa. Una corriente fría recorrió su cuerpo, y las luces del barrio empezaron a parpadear, como si el tiempo mismo se detuviera. Cuando abrió el libro, las páginas se llenaron de una escritura oscura y retorcida que parecía susurrar su propio nombre. «Todo tiene un precio, Claudia», sonó la voz del extraño detrás de ella, pero esta vez parecía más distante, como si viniera de un lugar más allá de la realidad. «Cada palabra que leas llevará a una verdad que no estás preparada para enfrentar». Sin embargo, el impulso de conocer lo que le había sucedido a Sofía era abrumador. Empezó a leer en voz baja. Las palabras resonaban en la habitación como un conjuro. A cada sílaba pronunciada, la atmósfera se volvió más densa y una sombra se proyectó detrás de ella. Algo antiguo y poderoso despertaba a su alrededor. Justo en ese momento, la ventana se rompió, dejando entrar un viento helado lleno de un murmullo que decía su nombre. «Claudia, ven, ven a la oscuridad».
Una sensación de pánico puro la invadió. Estaba a punto de descubrir algo más que el paradero de su hija, algo que podría cambiarla para siempre. Entonces, con un último giro de la página, la luz brilló por un instante y Claudia vio una imagen de Sofía. Pero a su lado había algo más oscuro, algo que no debería estar allí. Y en un susurro helado, la voz del hombre resonó en sus oídos. «¿Estás lista para enfrentar el verdadero terror?» La sala se congeló en un silencio sepulcral. Claudia sintió que cada letra que había leído se transformaba en un peso sobre su pecho. La imagen de Sofía la perseguía, luciendo atrapada, su mirada suplicante desgarrando su alma. Pero la sombra que emergió detrás de ella era aún más inquietante, como un reflejo distorsionado de lo que conocía. Era una figura que se alimentaba de la oscuridad, un eco de terror y desesperación. Las palabras del libro resonaban en su cabeza. Todo tiene un precio. Claudia sintió un sudor frío deslizarse por su frente. La voz del extraño seguía sonando en su mente, obligándola a concentrarse. «No puedes volver atrás», parecía advertir. El miedo ahora se filtraba en cada rincón de su ser, paralizando sus pensamientos. Sin poder resistirse, se forzó a leer con más intensidad. Las páginas crujían y el aire se electrizaba. Escuchó un murmullo, como si el libro estuviera respondiendo, compartiendo secretos que deberían permanecer ocultos. La sombra se acercaba, arrastrándose lentamente por el suelo, sus contornos difusos y grotescos. Claudia podía sentir su aliento helado en su nuca. «¡No!», gritó, cerrando el libro de golpe. El sonido retumbó, como si el ecosistema de la habitación se hubiera quebrado. Las figuras en la habitación comenzaron a moverse más rápido, acercándose, como si lo que había leído hubiera despertado algo en ellos. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable. Habían esperado esto. Había algo en ella que les pertenecía. «¿Qué quieren de mí?», su voz temblaba. Una de las figuras se adelantó, levantando su capucha y revelando una cara arrugada y pálida, como un eco de lo que había sido. «Nosotros no queremos nada», dijo, su voz resonando como el viento en un campo desierto. «Pero tú has despertado a la oscuridad». El libro comenzó a vibrar en la mesa, como si un pulso maligno se extendiera a través de las páginas. Claudia se sintió atraída de nuevo, como si el poder que emanaba de él la llamara, nublando su razón y su sentido de la realidad. «Debo encontrar a Sofía», murmuró, aunque sabía que ese camino estaba lleno de sombras. «Lee», la figura susurró, «y tú también añadirás tu voz a las plegarias. La verdad será tu guía, pero también tu condena». Una punzada de terror atravesó su corazón. Antes de que pudiera reaccionar, la ventana rota dejó entrar un trozo de niebla, envolviéndola en un torbellino de susurros y risas apagadas. Algo más estaba aguardando para salir. Con una respiración entrecortada, Claudia se obligó a mirar nuevamente el libro. «¿Qué es lo que tanto escondes?», preguntó en voz baja, intentando enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Las páginas brillaron, abriendo una ilustración que la dejó sin aliento. Era un símbolo de un mundo que nunca había conocido, lleno de figuras monstruosas y antiguas que parecían relucir con su propia luz nauseabunda. Todo a su alrededor titilaba, la atmósfera se volvió opresiva, los murmullos crecían en intensidad, arrastrándola hacia el abismo. Claudia sintió que la sombra detrás de ella la alcanzaba, una mezcla de terror y determinación inyectándose en su sangre. Entonces, la voz de Sofía se elevó en el eco del pánico. «Mamá», fue un simple susurro, pero tenía el poder de desgarrar la realidad. Claudia giró, buscando el origen de la llamada. La sombra se arremolinaba a su alrededor, sus piernas casi temblando mientras luchaba por mantenerse en pie. «Sofía, ¿dónde estás?». La desesperación en su grito resonó como un canto de guerra, pero la respuesta fue solo el silencio, roto por carcajadas invisibles que llenaron la habitación.
Fue entonces que Claudia comprendió. El libro no solo contenía respuestas, era un portal, y ella había sido elegida. Con una última mirada al libro, sabía que debía regresar a él, cada página girando lentamente como un corazón latiendo. Sin embargo, una penumbra oscura se acercaba a su espalda, ansiosa por devorarla. Claudia, susurró nuevamente la sombra, pero esta vez la voz era familiar. La decisión era clara, aunque aterradora. Debería volver a abrir el libro y enfrentar lo desconocido para salvar a su hija, o quedaría atrapada en esta pesadilla para siempre. El aire estaba cargado de tensión. Justo cuando se decidió, la lámpara del techo parpadeó y una figura se alzó ante ella. Ahora el verdadero juego comienza, dijo, sonriendo desde las sombras. Y así, Claudia dio un paso hacia adelante, dispuesta a enfrentar lo que su destino le tenía preparado. Una nueva revelación la atrapó. ¿Qué más había en el libro que desconocía? Claudia sintió que el aire se volvía denso a su alrededor, como si cada respiración se convirtiera en una lucha. La figura que emergía de las sombras llevaba una sonrisa macabra, una expresión que prometía verdades ocultas, pero también un océano de dolor. «Te he estado esperando», dijo con voz melódica. «Has atravesado el umbral hacia nuestro mundo, un paso que muchos nunca logran dar». El corazón de Claudia se aceleró, las sombras a su alrededor se agitaron, como si celebraran su incertidumbre, y las voces en su cabeza crecieron en volumen, susurrando secretos que no quería escuchar. «¿Qué hice?», murmuró, sintiendo que todo se desmoronaba. La figura dio un paso más cerca, sus contornos distorsionándose a la luz parpadeante de la lámpara. «Leíste las palabras», continuó, como si cada sílaba fuera una serpiente que se enrollaba alrededor de su cuello. «Ahora las consecuencias han comenzado. El libro necesita un sacrificio, una voz que resuene con las sombras». Sus ojos, inhumanos y vacíos, revelaban un abismo que parecía consumirla. Claudia tembló, imágenes de Sofía se inundaron en su mente. «No, no puedo». La desesperación la llevó a avanzar en la búsqueda de respuestas, su instinto maternal gritando en su interior que debía seguir adelante. El libro en la mesa comenzó a vibrar nuevamente, esta vez con una intensidad que la hizo saltar. Las páginas se abrieron de golpe, revelando un nuevo símbolo, más oscuro que el anterior. Un triángulo invertido, rodeado de inscripciones que parecían arder con un fuego propio. «Eso es lo que buscan», dijo la figura, extendiendo un dedo hacia la imagen. «La esencia de quienes son. El sacrificio será tu elección, Claudia, o perderás a Sofía para siempre». Con un grito interno, Claudia se sintió obligada a discutir los costos de lo que estaba sucediendo. «¿Qué significa esto? Solo quiero a mi hija. No quiero ser parte de esto», suplicó, buscando algún tipo de compasión en aquel ser tan ajeno. Pero la figura simplemente rió, una risa hueca que resonó en las paredes vacías. «Ese deseo, Claudia, solo te enreda más en la oscuridad. Eres perfecta para el ritual. Elige qué perderás, tu voz o tu niña. Tienes 1 hora para decidir, y el tiempo corre». Con cada palabra, el ambiente se tornaba más pesado, y el eco de su propia desesperación resonaba en su ser. Claudia sintió las lágrimas caer por sus mejillas, la tristeza y la rabia entrelazándose con una nueva lucidez. Debía actuar, encontrar otra forma de salvar a Sofía sin pertenecer a esta oscuridad. La atmósfera titilante se tornó en una tormenta de caos. Las figuras comenzaron a llegar, rodeándola, sus ojos llenos de hambre, su intención maligna palpable en el aire. La sombra familiar se deslizó cerca de su rostro, como si buscara acariciarla. «Mamá», volvió a murmurar el eco de Sofía, susurros que se mezclaban con los estallidos de risa. Claudia cerró los ojos, tratando de concentrarse en su hija. Todo lo que quería era encontrarla, pero ahora estaba atrapada en un juego aterrador. «¿Hay salida?», se preguntó en voz baja.
casi para sí misma. La figura se inclinó hacia ella, captando su miedo y su vulnerabilidad. Siempre hay una salida, Claudia, pero las respuestas pueden no ser lo que esperabas, dijo, dejándola con una inquietante advertencia. La sombra iba creciendo, intensificándose con cada latido de su corazón. Claudia sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como arena en un reloj quebrado. Y fue en ese preciso momento que una idea iluminó su mente. Miró al libro, a las páginas temblorosas, y comprendió que también tenía un papel en aquel mundo. Si había algo que podía hacer, sería buscar la clave que le ofreciera la oportunidad de doblegar la situación a su favor. Mientras la figura se acercaba cada vez más, la última pregunta la atravesó como un rayo. ¿Realmente debo perder a lo que más amo para encontrar a Sofía? La respuesta no llegó, pero Claudia tomó aire, decidida a enfrentarse a lo desconocido. Si hay alguna esperanza, debo arriesgarme. Con ese pensamiento, se lanzó hacia el libro una vez más, pero, en aquel instante, una voz ominosa resonó. La habitación. Recuerda, Claudia, el verdadero terror apenas comienza. El libro pareció cerrar sus páginas de golpe, dejando a Claudia en un silencio ensordecedor, su corazón latiendo con la inminente verdad de lo que estaba a punto de descubrir. La oscuridad solo parecía esperar la decisión final. ¿Podría encontrar la respuesta que le salvase sin convertirse en parte de esa oscuridad? Claudia se plantó frente al libro, la mente a 1000 por hora. Las sombras se movían a su alrededor, danzando al ritmo de su caos interno. No podía permitir que esa figura la consumiera, ni que el dolor se apoderara de su razón. Buscó en su interior la fortaleza que había creído perdida. Si el libro necesita una voz, quizá pueda desvelar su secreto, o incluso utilizarlo a mi favor, pensó mientras sus dedos temblorosos se acercaban a las páginas ahora cerradas. Con un movimiento decidido, comenzó a pasar las hojas, buscando entre los símbolos crípticos una pista, cualquier cosa que la guiara a una salvación, a un camino que no implicara sacrificar a Sofía. Cada página mostraba figuras aterradoras, rostros desollados, sombras emergiendo de cuerpos caídos, rituales que desdibujaban la línea entre el sacrificio y la tortura. Claudia sentía que la piel se le erizaba, pero no había tiempo para flaquear. De repente, una imagen llamó su atención, una mujer rodeada de luces brillantes, un símbolo de esperanza en medio de toda esa oscuridad. Se sentó como un eco en su corazón. «La clave está en la luz», murmuró. Las sombras alrededor parecieron estremecerse, como si supieran que había encontrado algo importante. «Esa imagen, la mujer», balbuceó, y en ese momento la figura emergió de la oscuridad, su risa resonando, aguda y burlona. «¿Crees que puedes desafiar las reglas? ¿Que esta ilusión de luz te salvará? Pero la oscuridad no se detiene, solo se transforma». Claudia sintió una ola de desesperación. «No pienso perder a Sofía, no puedo. Hay algo aquí que no comprendes», replicó, sintiendo que su voz resonaba con mayor fuerza. Ya no solo se trataba de una elección, era un acto de amor. Su hija era su única verdad. Con renovada determinación, enfocó su mirada en el símbolo que le había dado esperanza. «Si hay luz, tengo que buscarla». Claudia cerró los ojos tratando de recordar cada detalle de la imagen, cada matiz y cada destello. En su mente comenzó a conjurar la escena, intensificando el resplandor que parecía emanar de la mujer. Era un acto de invocación, un grito al universo en busca de respuesta. Las sombras se agruparon más cerca, llenando el espacio con un aliento helado. Claudia sintió que el frío la atravesaba, como si quisieran aplastarla de nuevo. Pero ella no se dejaría vencer. «Escucho a Sofía, y ella también tiene luz en su ser. La traeré de vuelta», gritó con fuerza.
Con cada palabra, el símbolo pareció vibrar. La figura observó con atención, su sonrisa torcida transformándose en un ceño fruncido. «No te dejaré salir, Claudia. ¿Te has metido en algo que sobrepasa tu entendimiento?» Las sombras comenzaron a moverse con más prisa, como un torbellino que intentaba borrar la luz que ella evocaba. Claudia levantó sus manos, enfocando toda su energía en el símbolo. «Si de verdad hay una salida, que se revele». La habitación tembló, los muros resonaron y una dimensión distinta parecía abrirse ante ella. Un sonido profundo reverberó, como el eco de un grito ahogado. Las figuras en la oscuridad comenzaron a distorsionarse, pero no eran sombras sin forma, eran reflejos de lo que podrían haber sido, de quienes habían sucumbido a la desesperanza. Un destello de luz emergió de la imagen, iluminando el lugar. «¡Sofía!», gritó, sintiendo que la conexión se fortalecía. Las sombras se transformaron en murmullos, susurros de amenazas y promesas, llenando el aire con una ansiedad palpable. «¿Estás dispuesta a entrar en la luz y dejar que la oscuridad te consuma por completo?», preguntó la figura, pero esta vez su tono era más bajo, con un trasfondo de temor. «Sí, estoy dispuesta, haré lo que sea posible», respondió Claudia. Los ecos se intensificaron, amenazantes y seductores, y una nueva visión se dibujó en su mente. Pasos junto a risas infantiles. Claudia abrió los ojos, sintiendo que el tiempo se desvanecía. «Tu hora se está acabando», susurró la figura entre sombras. Pero en el fondo, Claudia se daba cuenta de que había descubierto algo valioso. La verdadera batalla no solo era por su voz o su hija, sino por salir de ese mundo enredado, donde cada decisión podía costarle todo. Mientras la luz cobraba fuerza, se dio cuenta de que la clave podía estar al alcance de sus manos. Pero aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Podría liberarse de la oscuridad antes de que el precio se volviera irreversible? El silencio se rompió una vez más, pero esta vez solo resonó una voz. «¿Estás lista para transformar el sacrificio en revelación, Claudia?» Las sombras esperaban ansiosas por su próximo movimiento, mientras ella se encontraba al borde de una nueva y aterradora revelación. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras se habían hecho más densas, envolviéndola en una negrura palpable. La figura con risa burlona se acercaba, cada paso resonando como un eco de advertencia en su mente. Era como si la vulnerabilidad de su alma estuviera al desnudo, expuesta a la tiranía de un ente que jugaba con sus miedos. La luz que había evocado temblaba, titilando entre sombras, y Claudia comprendió que la clave no solo radicaba en la luz misma, sino en mantenerla viva. «¿Cómo puedo enfrentar el vacío que me rodea?», se preguntó a sí misma, sintiendo que la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. A medida que los ecos de la figura reverberaban en su cabeza, las imágenes del libro comenzaron a girar en su mente, transformándose, mezclándose. Ya no eran solo sombras temibles, sino recuerdos de su infancia, de Sofía riendo y jugando en la luz del sol. Esa conexión la ancló en la realidad. Ese era el motor de su lucha. «¡Basta!», gritó, mientras una oleada de energía surgía en su interior. Pero mientras lo hacía, las sombras se sumaron al grito, amplificándose en un grito ensordecedor que parecía querer devorarla viva. «Puedes luchar, pero el precio caerá sobre ti», la figura le advirtió, su voz ahora careciendo de la burla que había tenido antes. «Esa luz te hará brillar, y ellos querrán apoderarse de ti». Claudia, sintiendo cómo el pánico comenzaba a desdibujar su concentración, decidió que no podía titubear. «Soy más que solo mi miedo, soy madre, soy amor». Su voz, ahora firme y resonante, empujó a las sombras hacia atrás, si bien solo un poco. La figura parecía tambalearse, su expresión asustada revelando un indicio de que tal vez había cuestionado su propia superioridad. Las sombras comenzaron a replegarse, pero Claudia sabía que la batalla no había terminado.
¡Que venga la luz!, clamó una vez más, alzando sus manos hacia el símbolo que ahora ardía con un nuevo fulgor. El lugar vibraba, resplandeciendo con un brillo intenso que contrastaba con la oscuridad que aún persistía a su alrededor. Más allá de la negrura, comenzó a vislumbrar una imagen, una puerta, un camino, y al fondo, el silueteado rostro de Sofía. Claudia casi se deja llevar por el impulso de salir corriendo, pero entonces sintió un jalón en su corazón. Si no soy lo suficientemente fuerte, no solo perderé a Sofía, también me perderé a mí misma, reflexionó. La figura comenzó a desvanecerse, la bomba de su risa se convirtió en un susurro angustiado. Podrías haber elegido un camino diferente, pero no lo hiciste. Entonces las sombras golpearon con fuerza, envolviéndola en una pulsante oscuridad que intentaba arrancar su luz. No podía dejar que esto sucediera. Claudia cerró los ojos una vez más, evocando todos los recuerdos que había compartido con su hija. En su mente conjuró la imagen de Sofía, la niña sonriente que siempre sabía iluminar sus días. Eso era lo que necesitaba. Cada rayo de luz representaba un momento compartido, cada risa un baluarte en medio de la tormenta. El lazo entre madre e hija resurgió y el brillo empezó a crecer y expandirse. Las sombras comenzaron a gritar, pero su voz se había perdido, ahogada por el poder de esa luz genuina. «Este es mi sacrificio», murmuró Claudia, «no me lo arrebatarás». Con cada palabra, el calor se intensificó y la luz emanó de ella como una llama viva, dispersando a las sombras con un estallido que estremeció el lugar. Con un último susurro, la figura desapareció, llevándose consigo los ecos del miedo. Pero antes de que Claudia pudiera sentir alivio, el símbolo brilló y una nueva visión se apoderó de su mente. Un laberinto se dibujó ante ella, y dentro de él, una figura que supo que era Sofía. Pero no estaba sola, había más sombras acechando una oportunidad como llenas en la oscuridad. «¿Qué has hecho, Claudia?», resonó una voz familiar y terrorífica desde el fondo del laberinto. «¿Realmente crees que esto ha terminado?». Claudia sintió el escalofrío regresar, y supo que aquella luz momentánea había abierto un portal entre mundos, desatando algo que no podía comprender del todo. ¿Podría salvar a su hija de lo que estaba por venir, o había desatado aún más oscuridad? El pánico comenzó a crecer, y el laberinto del que había tenido vislumbres parecía inhalar su esperanza. Las sombras podían haber sido ahuyentadas, pero ahora había un enemigo más real acechando, y el verdadero terror apenas estaba a punto de comenzar. El laberinto se extendía ante Claudia como un monstruo despiadado, sus paredes oscuras parecían pulsar al ritmo de su propio corazón. Cada paso que daba resonaba en el silencio, interrumpido de vez en cuando por susurros apenas audibles, ecos de risas distorsionadas que se burlaban de su incertidumbre. La luz que había generado comenzaba a apagarse, y con cada momento que pasaba, la oscuridad se erguía como un recuerdo doloroso, amenazando con devorarla. «¡Sofía!», gritó. Su voz, llena de angustia, retumbó en el corazón del laberinto, como si hasta las sombras quisieran opacar su llamado. La figura de su hija seguía allí, tosiendo a través de la bruma gris. Claudia podía sentir su portador de esperanza, pero esta vez el vínculo no era tan fuerte. Las sombras estaban a su alrededor, sus ojos brillaban con avidez y envidia. Cuando giró la esquina, una puerta apareció en el umbral. Era pequeña y desgastada, cubierta de símbolos que había visto en el libro maldito que había encontrado años atrás. La voz familiar resonó de nuevo, rebosante de sarcasmo. «¿Buscas a tu preciosa Sofía? Lo siento, querida, ella no es la única que necesita ser salvada». Una ola de risa burlesca llenó la atmósfera, haciendo que el aliento de Claudia se congelara. «¡Cállate!», gritó Claudia, pero su voz tembló. Sabía que aquel espectro de sombras estaba a un paso de desdibujar su cordura. Tenía decisiones que tomar, pero iba a requerir más que solo fe. Agachándose, miró el suelo. Cada paso que había dado dejaba huellas que titilaban.
Eres más fuerte de lo que piensas, repitió, tratando de reforzar su determinación. La visión de Sofía se desvanecía intermitentemente en el fondo del laberinto, y cada vez que Claudia intentaba acercarse, las sombras lanzaban tentáculos de miedo que la arrastraban hacia atrás. Sentía que el corazón le palpitaba en el pecho, como un tambor resonando en una caverna oscura. No tenía más tiempo. Si no encontraba a Sofía pronto, la luz se extinguiría, llevándose con ella cualquier esperanza de salir. Con respiración entrecortada, se lanzó hacia la puerta desgastada. Al tocarla, la energía se arremolinó en su mano. Sentía que algo le respondía. No era solo una puerta, era una barrera entre lo que había y lo que podría ser. «¡Ábrete!», demandó. Su voz era un rayo de furia concentrada. La puerta se iluminó brevemente y un destello de luz la envolvió. Claudia pudo ver a Sofía, ahora rodeada por sombras que la encadenaban, sus ojos alejándose de ella como si supieran que podría no llegar a tiempo. «¡Mamá, ayúdame!», la niña gritaba, y su voz perforaba el velo de oscuridad. Cada grito era un recordatorio del amor incondicional que las había unido. Eso la arrancó de su pánico momentáneo. Claudia empujó la puerta. Ésta se abrió de golpe, revelando un mar de oscuridad más profunda del que había enfrentado antes. El rugido del viento le erizaba la piel, y las sombras se abalanzaban como animales hambrientos. Pero su amor por Sofía reavivó una llama dentro de ella. «Juntas», murmuró, «siempre juntas». Entró en la penumbra del laberinto, la puerta se cerró detrás de ella, aplastando la luz que había dejado atrás. Los ecos de las risas resonaban, pero esta vez sentía una chispa de valentía. «No estoy sola», se repitió, cada paso firme resonaba como un desafío. De repente, una sombra emergió delante, más grande y amenazante que antes. Sus ojos rojos brillaban, y en su pecho se dibujó una sonrisa macabra. «¿Crees que puedes salvarla? Ella ya es mía», exclamó, y con un movimiento lanzó una ola de oscuridad que chocó contra Claudia, la hizo caer de rodillas. Claudia sintió un frío helado recorrer su cuerpo, casi asfixiante. A través de ese terror, una idea brillante cruzó su mente. Si esta sombra teme a la luz, podría hacerla temer a la unión del amor. Las imágenes de Sofía la rodearon, pequeñas luces que titilaban, llenando el espacio de su mente. «La unión es nuestro poder», susurró, y comenzó a reunir energía de esos recuerdos amorosos. La sombra, sintiendo el cambio, se abalanzó hacia ella, cada vez más rápida. Pero Claudia solo vio la luz que tanto había evocado. «¡Sofía!», gritó, cerrando los ojos con fuerza. Un destello brillante surgió de su interior, como un sol recién nacido, rebotando en las paredes del laberinto y haciendo que las sombras retrocedieran. Pero una risa burlona resonó de nuevo. «¿Creíste que esto era todo? ¡Tonto ser humano!». Era la voz del espectro, más presente que nunca. «Esto apenas comienza». Un estremecimiento recorrió su cuerpo. El poder que Claudia había despertado en su interior empezó a desvanecerse, y la risa resonante inundó el aire. A su alrededor, su entorno comenzó a distorsionarse. En cada esquina, sombras más amenazantes emergían, y el laberinto parecía reconfigurarse para revelar nuevos horrores. Sofía, en el corazón de esas sombras, gritaba. Claudia entendió que la lucha estaba lejos de terminar, y ahora enfrentaba no solo un enemigo, sino una horda de sombras que habían estado esperando su oportunidad. «¿Lograré rescatarla antes de que sea demasiado tarde?», se preguntó, mientras las sombras giraban alrededor de ella, cada vez más feroces y afiladas. Una cosa era segura, la oscuridad no había hecho más que comenzarlo, y el laberinto se cerraba como un abrazo mortal, presionando cada vez más fuerte. La verdadera batalla apenas había comenzado.
El aire había cambiado. La sombra, como una serpiente venenosa, se retorcía y se movía. «Son solo sombras, son recuerdos, son los que nunca pudieron irse», pensó con horror, comprendiendo que cada uno de ellos había sido un sacrificio por la desesperación de otros. «Si logro salvar a Sofía, salvaré a todos», se dijo, creando más luz. Pero el espectro que se alzaba frente a ella, imperturbable y colosal, no iba a dejarla escapar tan fácilmente. Con un movimiento frustrado, lanzó un manto de oscuridad que chocó contra la luz y la envolvió, pero la luz de Claudia seguía ardiendo dentro de ella. La lucha entre ambos era feroz. Claudia sentía cómo sus fuerzas se desvanecían, pero a medida que cada sombra retrocedía, su corazón latía más fuerte. El rayo de luz que había creado apenas resplandecía, y la sombra, al ver el poder que había despertado, se retorcía con rabia. «¿Crees que podrás con esto? ¿Esto es solo un juego?», susurró, y con un gesto brutal hizo que el suelo temblara. La tierra empezaba a abrirse, arrastrando a Claudia hacia un abismo oscuro. «¡Sofía!», gritó, haciendo eco a la desesperación. Pero desde el fondo de ese abismo, la voz de su hija surgió. «¡Mamá, sigue luchando!». Fue un aliento de vida. Claudia apretó los puños, decidida a enfrentarse a la sombra con todo lo que tenía. La oscuridad que la rodeaba estaba viva, apretando su pecho, y la sensación de impotencia creció. «No puedo rendirme», pensó, «no puedo dejar que se apodere de ella». Con una última oleada de fuerza, Claudia reunió su luz, un último acto de amor. Su grito resonó en el laberinto, una explosión de luz que desplazó la oscuridad, mientras la sombra lanzaba un último grito agonizante. Luego, la luz la envolvió completamente, y la oscuridad se disolvió como humo en el viento. Pero Claudia sintió que la lucha no había terminado. El laberinto retumbaba a su alrededor, quizás enojado, quizás renuente a dejarla ir. La voz burlona resonó una vez más, y Claudia supo que aún no estaba fuera de peligro. «Ahora verás la verdad, madre tierna. Aquí nadie escapa sin un precio». El laberinto comenzó a reconfigurarse a su alrededor, nuevos caminos se abrían, y el eco de una risa aterradora se desvanecía mientras las sombras se organizaban en una nueva amenaza. Claudia miró hacia sus manos temblorosas. La luz ya no era tan fuerte, pero había un hecho claro: debía encontrar a Sofía. «¿Qué va a pasar ahora?», se preguntó apretando los dientes. ¿Qué sorpresas guardaba el laberinto? La oscuridad aún tenía secretos. Sabía que no podía haber paz todavía. Los verdaderos horrores apenas comenzaban a revelarse. Claudia se adentró más en la penumbra. Su camino ante ella se desdibujaba, al igual que la esperanza. Y aunque el eco de sus pasos resonaban, la amenaza de lo desconocido estaba más cerca que nunca. ¿Lograría encontrar a su hija antes de caer también en la oscuridad eterna? El laberinto se retorcía, como un organismo vivo que se alimentaba del terror de Claudia. Cada paso que daba resonaba en sus oídos, un eco constante que parecía burlarse de su desesperación. Ella había luchado contra sombras físicas, pero ahora enfrentaba algo más: sus propios miedos. «¡Sofía!», gritó, pero esta vez su voz no se apagó entre risas malignas. Era un grito desgarrador, lleno de amor y determinación. Fue entonces cuando una luz débil parpadeó al final del pasillo oscuro. A medida que se acercaba, la forma de su hija se perfilaba entre la bruma. Estaba allí, su rostro pálido, pero sereno, esperándola. «¡Mamá, estás aquí!», Sofía exclamó, y Claudia sintió cómo la esperanza se alzaba en su pecho. Pero la sombra no se dio por vencida. «Esto no ha terminado», resonó una voz sombría, y el suelo tembló bajo los pies de Claudia. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia Sofía, su mano extendida.
Con cada zancada, la oscuridad intentaba arrastrarla hacia atrás, pero recordando el brillo de su amor, Claudia apretó los dientes y continuó. Cuando finalmente la alcanzó, la envolvió con sus brazos, sintiendo la calidez de su hija. «Nunca más estarás sola, por favor, nunca más», murmuró en su oído, y sentía que su propia luz se renovaba entrelazándose con la de Sofía. «Necesitamos salir de aquí, mamá», dijo Sofía, su voz un reflejo de la vulnerabilidad que ambas compartían. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino de oscuridad que amenazaba con cerrarse sobre ellas. Justo cuando parecía que no había salida, Claudia recordó las figuras del libro, masa de almas atrapadas en la penumbra. «No somos solo tú y yo, hay más», gritó, enfocándose en las luces que había visto en el extraño laberinto. Con cada palabra, la luz que emanaba de ellas crecía, pero la sombra también respondía. Gritos ensordecedores comenzaron a rodearlas, como si la oscuridad luchara con todas sus fuerzas para mantenerlas atrapadas. Pero Claudia, alimentada por la determinación y el amor inquebrantable hacia su hija, levantó su mano. «Nunca me llevarás a mí ni a ella», exclamó, y con ese grito de poder, la luz brilló más intensamente, irradiando una fuerza que hizo que las sombras retrocedieran. La figura que había acechado tanto tiempo pareció tambalear, confundida por el destello. «No puedes escapar tan fácilmente», gritó, pero la certeza en la voz de Claudia resonaba más fuerte. «Sofía, cierra los ojos», ordenó, sintiendo que la luz se hacía cada vez más brillante. La pequeña obedeció, mientras Claudia empujaba la energía hacia el centro de las sombras, formando un torbellino de luz que desgarró la oscura prisión a su alrededor. El laberinto comenzó a desmoronarse, las estructuras que lo sostenían caían, y mientras Claudia mantenía su enfoque, la figura sombría se desvanecía entre los escombros. «No», parecía gritar, pero su voz se desvanecía, incapaz de sostenerse ante el poder del amor que unía a madre e hija. «Vamos hacia la luz», gritó Claudia, mientras una puerta resplandeciente aparecía justo delante de ellas. Era su única salida. Con la mano de Sofía en la suya, corrieron juntas, sintiendo cómo la luz las envolvía cada vez más. Y al cruzar el umbral, la oscuridad fue tragada por un resplandor que las abrazaba. Se encontraron en un bosque sereno, iluminado por un sol radiante que parecía estar vivo. Las sombras, finalmente, quedaron atrás, y la luz cálida abrazó sus cuerpos temblorosos. «¿Lo logramos, mamá?», preguntó Sofía con una radiante sonrisa. El alivio inundó el corazón de Claudia. Algunas cicatrices nunca desaparecerían, sus almas habían sido testeadas, pero la luz siempre había prevalecido. «Sí, lo logramos», susurró, sin poder contener las lágrimas. Miraron la paz que había a su alrededor como un nuevo comienzo. Pero de fondo, una voz distante resonó en el aire, susurrando un eco de advertencia. «Recuerden, el terror puede regresar». El nudo de su angustia se desvaneció un poco, pero Claudia sabía que su lucha no había terminado del todo. Sin embargo, el amor y la conexión que compartían les darían fortaleza ante cualquier sombra que amenazara su hogar. De regreso en el barrio, Claudia cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo a Sofía junto a ella, un recordatorio constante de que el verdadero poder reside en el amor. No importaba cuán oscura fuera la noche, siempre habría luz esperando ser desenterrada. Así, con un nuevo amanecer a sus espaldas, supo que estaría lista para enfrentar cualquier desafío que la vida les arrojara, porque juntas eran invencibles. Ahora, si te ha encantado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No puedes perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y tus teorías sobre lo que pasará después. Recuerda compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conclusión es fundamental. No esperes ni un segundo más para compartir.